Hola, muy buenos días. Bendiciones. Espero que estén bien. Pues ya es jueves. Se fue muy rápido la semana, ¿no? Es jueves y ya son las 6 de la mañana con 1 minuto. Pues vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el nombre de Jesús. Sí, es jueves 19 de marzo. Ok. Bueno, vamos a continuar con la lectura de la Biblia, pero primero que nada, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Lo más importante de la mañana, darle gracias al Señor por todo. Señor, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias esta mañana porque estamos de pie nuevamente, porque podemos respirar y tener conciencia de que estamos respirando. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo poder pagarte todo lo que haces por nosotros, Señor? Sino nada de lo que hagamos o nada de lo que tenemos, Señor, es suficiente, Señor, para poder pagarte tanto amor. Gracias. Señor, esta mañana, pues no hacemos nada más que anunciar tu misericordia, Señor, porque por esa misericordia estamos vivos. Por esa fidelidad tuya, Señor, seguimos de pie. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que vaya a acontecer este día, Señor. Gracias por todo lo que vayamos a pasar en este día, Padre. Solamente tú sabes, Señor. Solamente tú sabes, Señor, qué es lo que va a pasar con nuestra vida, Padre. Yo no sé a dónde nos quieras llevar, o no sé qué quieras que pase con nosotros, Señor. Pero tú sí lo sabes. Tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros, Señor. Tú sabes qué es lo que vamos a encontrarnos, con quién vamos a hablar, por qué nos vamos a quedar callados, Señor, también lo sabes. Señor, todo lo sabes. Gracias. Gracias por los problemas que vayamos a enfrentar en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra dice que demos gracias en todo, porque todo obra para el bien del creyente, Señor, obra bien para nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, ahora sí te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que esta mañana nos abras el entendimiento y que abras nuestro corazón, Señor, a cosas nuevas, a cosas, Señor, que vienen escritas aquí en tu palabra, Señor. Que no hable mi carne, que seas tú el que hable, Señor. Que no sea mi carne, porque mi carne, Señor, mi corazón, pues falla, pero tú no fallas. Tu bondad, Señor, no falla. Padre, gracias, porque nos has dado el entendimiento para muchas cosas y nos has cerrado la boca a otras, nos has cerrado los ojos a otras, Señor. Padre, gracias. Ahora, Señor, comenzamos este día escuchándote y exaltando tu nombre, Señor. Exaltando tu poderío, Señor. Gracias, gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Perdona a todas aquellas personas, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos por despreciar tu palabra y por burlarse de ella, Señor. Perdona a todos aquellos, Señor, que en el camino se han ido quedando, Señor. Perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona sus vidas. Perdónalos, Señor. Porque creyéndose sabios, como dice tu palabra, resultó que no lo eran. Porque creyeron que siguiendo sus propios caminos, Señor, las cosas iban a ser mejor. Señor, tú nos mandaste a exhortar, Señor, y a reconciliar, Padre. Y eso hacemos, Padre. Eso queremos hacer. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Padre. A los que vean esta transmisión, Señor, a los que la vean después, Señor. Incluso a los que no la vean, Padre. Te pido que les pongas en el corazón la comezón de oír tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Comenzamos contigo. Amén. Amén. Ok, entonces vimos ayer todavía el capítulo número 29.
del segundo libro de las Crónicas, cuando Ezequías gobierna sobre Judá. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Entonces este Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, porque volvió a abrir el templo, organizó una vez más a los levitas, volvió a organizar perdón, los sacrificios, volvió a organizar las ofrendas, volvió a dedicar el templo al Señor. Fue un hombre que hizo lo recto. Ezequías hizo lo recto delante de Dios. El pueblo se alegró porque una vez más estaban pues usando el templo del Señor, ese templo que construyó Salomón años atrás, muchos años atrás, lo volvían a ocupar. Los levitas estaban cumpliendo nuevamente con su trabajo, se volvieron a hacer utensilios para el servicio del templo. Algo bonito con este rey Ezequías. Bueno, ahora vamos entonces al capítulo número 30, y aquí habla acerca de los preparativos para la Pascua que viene derivado de la palabra Pesaj, y la palabra Pesaj significa simplemente atravesar o pasar. Eso es lo que significa Pascua, Pesaj o pasar. Ok, los preparativos para la Pascua, para el Pesaj. ¿Qué significa esto? Tampoco lo voy a describir tanto ni tan a fondo, pero el Pesaj es el festejo cuando el pueblo de Israel, o la celebración cuando el pueblo de Israel pasa de estar en la esclavitud, pasa por el mar, cuando lo abre Moisés y pasan del otro lado. Eso es el Pesaj, eso es lo que festejan, esa es la celebración que hacen. Salir de Egipto, caminar en el desierto 40 años, bueno, escapar de Egipto, se abre el mar, pasan y empiezan su camino por el desierto. Pero esa celebración, ese pequeño acto, bueno, no tan pequeño porque fue algo milagroso, algo sorprendente, que se abriera el mar fue algo sorprendente, a eso le llaman la Pascua o el Pesaj. Bueno, espero no haberme complicado tanto. Dice el versículo 1 del capítulo número 30. Ahora sí. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Entonces tenían que estar todos juntos y aparte de todo se tenía que purificar a todos los sacerdotes. Eran bastantes, era una cantidad enorme de sacerdotes. Ok, perdón. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como lo exigía el rey. Por orden del rey, se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas que decían: «Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», es decir, de Jacob. Permítanme, vamos a verlo en la Reina Valera. Ajá. Dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: «Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria».
No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Lo voy a ver en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objetos de desdén, como ustedes mismos pueden ver. Nos dieron una invitación, pero con exhortación, ¿eh? O sea, sí los mandan a invitar, pero los están exhortando. Y es lo que hace la Biblia. Te invita a cambiar de manera hermosa, pero también te exhorta de manera fuerte. Es lo que hace la Biblia. La Biblia es una invitación a vivir una vida tranquila con Dios. Fíjense. Por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas que decían, perdón, oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de vosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. Vamos a verlo como un pastor que abre la Biblia y te dice a ti, vuelve a los caminos del Señor. Vuelve a los caminos de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, para que Él se vuelva a nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios, a nosotros, a los que le hemos vuelto la cara al pecado. Si nosotros le damos la cara al pecado, el Señor vuelve con nosotros. No sean como sus antepasados y parientes, que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. Hagan de cuenta que ahorita está hablando un pastor, Hagan de cuenta. ¿Por qué lo vemos así? Pues porque ese es el trabajo de un pastor, exhortar con la palabra, exhortar con la Biblia, nunca con la carne, jamás. Si algo he aprendido es que es con la palabra, nunca con las ideas personales. Entonces, bueno, sigue hablando aquí el mensajero. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor Dios de sus antepasados y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. Versículo 8. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, al templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Sigue hablando, pastor. Sigue hablando la voz de un hombre que desea que el pueblo mejore. Sigue hablando la voz de un hombre que anhela el cambio de mentalidad de la gente. Sigue hablando un hombre que quiere que la gente ame a Dios. Sigue hablando un hombre que quiere que todo el pueblo se convierta para que estén tranquilos. No van a dejar de tener problemas, no, obviamente no, pero por lo menos su vida va a ser más tranquila. Su vida va a ser más llevadera. Entonces, sigue hablando el pastor. Vaya, el mensajero, este mensajero del que habla aquí esta palabra, yo lo veo como un pastor. 9. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor, su Dios, es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Qué bonita invitación. Qué bonita invitación al cambio. Qué bonita invitación a ser mejores, a ser diferentes. Eso es algo hermoso. Es algo bonito porque no muchas personas se preocupan, hablando en nuestros tiempos ahora, ya no mucha gente se preocupa por exhortar al pueblo hacia la verdad. No exhortan, mucha gente ya no exhorta a la congregación al cambio, a alejarse del pecado. Entonces, esta es una invitación que nos dice, ¿sabes qué? Mira, regresa a los caminos del Señor, olvídate del pecado, dale la vuelta, porque si no, el Señor te va a dar la espalda también. Si no te alejas del pecado. Pero si te alejas del pecado, el Señor va a volver a voltear a verte con misericordia, va a perdonar a tus hijos, a tus nietos y a todas tus generaciones. Esa es una invitación
Esta invitación la hace el rey Ezequías a todas las ciudades alrededor de donde estaba él para que celebren la fiesta de la Pascua. Perdón, es la misma invitación que hace el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero Pascual. Él es el que nos permitió pasar, el que abrió el libre acceso hacia el templo, porque ahora ya tenemos un sumo sacerdote que es Él. Él abrió el camino, Él es la Pascua, Él es nuestra Pascua, Él es nuestra bendición. Ok. Versículo 10. Ahora vamos a la celebración de la Pascua. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaban de ellos. Qué cosas, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda. Los mensajeros, los pastores, los evangelistas, corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Ha pasado que tú compartes el Evangelio, que tú te dedicas en cuerpo, dedicas tu tiempo, no estoy diciendo en cuerpo y alma, no, dedicas tu tiempo, dedicas tu amor, dedicas mucho a la gente, y la misma gente en muchas ocasiones, aunque no te lo expresen así en tu cara, en la cara, se ríen de ti, se burlan de ti. Les das el amor y se ríen de ti. Les das la palabra y se burlan de ti. Eso es triste. Es triste llevar el mensaje por todos lados y la gente no lo cree. La gente no presta oído. Que dice, ¿tú qué me puedes enseñar? ¿O cómo me vienes a hablar de Dios? Yo prefiero seguir en mi vida. Yo prefiero seguir como estoy. A mí no me hables de Dios. Yo ahorita estoy bien. De verdad, lo repito, si no es que lo he dicho, lo repito. Si de verdad la gente obedeciera a Dios, si de verdad la gente obedeciera a Dios tanto como dicen que lo aman, este mundo sería diferente. Para todos aquellos que dicen que aman a Dios. Si de verdad obedecieran a Dios tanto como dicen que lo aman, serían diferentes. Porque mucha gente se puede llenar la boca diciendo yo amo a Dios. Y muchos lo dicen, yo amo a Dios, y le cantan a Dios, y hacen muchas cosas para Dios, pero solo lo dicen. Y decirlo es bien fácil. Decirlo es fácil, pero obedecerlo es otra cosa. Y eso pasó en ese momento. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaban de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Es decir, que no toda la semilla cayó en un lugar seco y árido. También esa semilla, la misma semilla que iban dejando, que iban sembrando los mensajeros, cayó en tierra buena. Y eso es bueno. Eso es bueno porque la poca gente que recibe la palabra, la obedece, la atesora en el corazón, esa gente sí cambia. Esa gente sí vuelve su corazón a Dios. Versículo 12. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá, y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios quienes seguían la palabra del Señor. Dios no abandona a los que lo escuchan. Dios no abandona a los que disponen su corazón para servir para servirlo a Él, para servir a Dios. Dios no abandona tu corazón. Si tú de verdad te entregas a Dios y dices, sí, Señor, yo voy con todo y voy contigo y nada me va a alejar de ti. Sí, Señor, yo puedo, porque tú estás conmigo. Entonces el Señor te va a dar un corazón para obedecer sus estatutos, mandatos y ordenanzas. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron manos a la obra
y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén, sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle del Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Fíjense, un cordero en la Pascua. Y en el tiempo de la celebración de la Pascua, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús antes de ser entregado, también eran tiempos de Pascua. Se iba a festejar la Pascua en el pueblo de Israel. Y sacrifican a un cordero. Así como se sacrifica un cordero en este momento con lo que estamos leyendo, en el tiempo de Jesús, Él es el cordero que no abrió su boca para quejarse, que al contrario hizo todo lo que un cordero humilde hace, quedarse callado ante las habladurías. Bueno, conocemos la vida de Jesús, o tratamos de conocerla. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido en la ley de Moisés. Hombre de Dios, los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo, como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de la Pascua, aunque estuvieran en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Porque un amor tan grande no hace excepciones. El amor de Dios no hace excepción de nadie. Esto es súper interesante. Sí llega gente a la Pascua en este momento de lo que estamos leyendo, sí llega gente, pero no todos llegaron purificados. No cualquiera podía participar de la Pascua. Pero ¿qué hace Ezequías, el rey? Ora por ellos. Ora por ellos. Entonces, esto es tan sencillo como decir que cuando tú llegues a la congregación, tienes que haberle entregado ya, como lo decíamos ayer y como yo se los he dicho siempre, tienes que llegar ya con el corazón dedicado a adorar al Señor. Ya tuviste que haberle entregado una noche anterior o esa misma mañana entregado al Señor todo lo que te pesaba. Esa es una manera de purificarte. Todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todos los malos pensamientos, todas las malas obras, todo lo que hayas dicho, que tú sabes que hiciste, entrégaselo al Señor. Para celebrar entonces bien, un corazón dispuesto, un corazón agradable a Dios, ofrecerle bien un sacrificio racional, que es el culto que tenemos que entregarle, el sacrificio que tenemos que entregarle. Entonces dice así, Ezequías oró por los que no estaban purificados y dijo que el Señor, quien es bueno, perdone los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. ¿Y qué creen que pasó? Pues que el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes y levadura durante 7 días, y cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. Les dijo, no se desanimen, vamos con todo. Vamos a seguir cantando al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. 23. Toda la asamblea decidió continuar con el festival otros 7 días, de modo que lo celebraron con gran alegría una semana más.
El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1000 toros y 10,000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo una gran alegría en la ciudad porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego, los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada allá en el cielo. Empezamos con una invitación. Con la invitación que hace el rey Ezequías, la invitación que manda el rey Ezequías a modo de exhortación a todo el pueblo de Israel, Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar, los que estaban ahí cerca, para que fueran a festejar la Pascua junto con él. Y eran tantos que no había suficientes sacerdotes para purificarse. Bueno, no había tantos sacerdotes purificados como para que pudieran emprender la celebración. Bueno, el tema es que de repente les llega el mundanal de gente, como lo dice la palabra, les llega el mundanal de gente y luego ya no sabían ni qué hacer, pero fue tan hermoso que entre toda esa gente que iba, muchos no iban purificados, pero aún así el Señor permitió que estuvieran ellos en su presencia. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque el amor, porque un amor tan grande, un amor que no conoce límites, como el de Dios, tampoco conoce excepciones. Entonces Dios no hace excepción de personas, tal cual, pero siempre fue bajo la exhortación, la invitación de la exhortación al cambio. Siempre fue así. Mucha gente se burló de los mensajeros, como vimos, mucha gente se rió de ellos. ¿Y qué? ¿Y qué que se burlen de nosotros? ¿Y qué que se rían de nosotros? Si Dios es nuestro respaldo, Dios es nuestro amparo, Dios es el que nos va a sacar adelante. ¿Y qué que se rían? No pasa nada. No pasa nada. Dice el Señor, no te desprecian a ti. Me están despreciando a mí. Eso es una forma de que el Señor se echa sobre sí nuestras propias cargas. Entonces no te preocupes. Dios va a respaldarte siempre que hables de su palabra. Capítulo 31. Seguimos hablando de Ezequías. Capítulo 31. Y es aquí donde Ezequías hace unas reformas religiosas. Dice que cuando terminó el festival, cuando terminó la celebración de la Pascua y la de los panes sin levadura, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. O sea, tanta la euforia, no la emoción, porque la emoción pues no, pero era tanta la euforia por el favor de Dios, era tanta la euforia por ver la mano de Dios con ellos, que dijeron, híjole, esto no puede seguir así. No puede seguir que siga habiendo, no puede ser que siga habiendo gente que adore. Cuando dice postes son una especie de tótems, como los que hacían los ¿cómo se llaman? Los nativos de Estados Unidos. Eran tótems, eran postes. Tiraron todo eso porque sí, ciertamente la euforia del encuentro con Dios y del favor de Dios los hizo que hicieran eso y estuvo bien. Entonces fueron, tiraron los postes, tiraron todas las cosas que estaban dedicadas a esos dioses y después se regresaron a sus casas. Vaya, el tema es, vamos a hacerlo un poco más personal. Si tú sabes que en tu casa, bueno, es más en tu vida, bueno, en tu casa y en tu vida, sabes que hay todavía cosas que a Dios no le agradan, por más pequeñas que sean, tienes que sacarlas. Es que, pastor, es muy difícil. Sí, es muy difícil y todos tenemos cosas. Pero no es imposible. No es imposible. Por eso estamos leyendo la Biblia. Para que la Biblia nos ayude a hacer todo eso.
Mira, si nos llenamos de la voz de Dios, vamos a sacar todo lo que no es de Dios. Si nos llenamos de la voz de Dios, entonces vamos a dejar de hacer cosas que no le agradan a Él. Entonces, llénate de Dios para que salga todo lo malo que hay en nosotros. Ok. ¿Por qué te lo digo? Porque estas personas venían de celebrar una fiesta. Venían de celebrar dos fiestas, la de los panes sin levadura y la de la Pascua. Venían y estaban con el ánimo muy alto, con el corazón muy, muy henchido, por decirlo así, del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que con ese ánimo en lo alto, con ese corazón dispuesto a seguir al Señor, derribaron todo. Entonces, te digo, haciéndolo más cercano, pues podemos hacer nosotros lo mismo. Si el Señor está contigo, si el Señor te ha favorecido, si el Señor ya te demostró que está contigo y que no te va a abandonar y no te va a dejar, entonces pues hay que hacer lo mismo que estas personas. Sacar del corazón y de la casa lo que a Dios no le agrada. Versículo 2. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de Luna Nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Perdón. Además, Ezequías exigió al pueblo de Jerusalén que llevaran una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Lo está diciendo la palabra, que es justo que el que trabaja en el templo, el que trabaja para el templo, el que trabaja para ministrar la palabra de Dios, pueda alimentarse de eso. Porque como dice el apóstol Pablo, cada obrero es digno de su salario. Entonces dice, además exigió al pueblo de Jerusalén que llevaran una parte de sus bienes a los sacerdotes y los levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principios de otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo, Israel. ¿De dónde vino todo esto?, se preguntó Ezequías, y le preguntó a los sacerdotes y también a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar a sus ofrendas al templo, desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todos los diezmos y las ofrendas al templo. Cononías, el levita, quedó encargado, y su hermano Simei lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Azarías, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismiquías, Mahat y Benaya. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo de levita Ima, portero del pueblo oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniaim,
Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta sus lugares en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas y los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles, purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución de todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir la ley y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Un reino bien organizado. Y aparte de bien organizado, un reino que estaba bajo la vista de Dios. Un reino que estaba bajo el mandato de un rey que sabía honrar a Dios. Ese es el resultado de una casa que tiene a alguien que sabe honrar a Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue el ejemplo de Ezequías. Gobierna con sabiduría tu casa. ¿Y cómo podemos gobernar con sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, para que tu casa esté bien gobernada, tu casa esté bien controlada, tu casa esté en perfecta armonía, para que tu casa sea prosperada, teme al Señor. Teme al Señor. Y el Señor te va a empezar a dar la sabiduría para que gobiernes tu casa. Amén. Capítulo 32. ¿Qué hora es? Ok. Capítulo 32. Asiria invade a Judá. ¿Pero por qué? Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidió bloquear los manantiales fuera de la ciudad, es decir, les cortó la ración de agua. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales y como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Esto también va más allá de lo físico y de lo que nos está hablando aquí. Esto es algo natural. Vaya, esto es algo espiritual. A veces es mejor darle la vuelta a la gente que no quiere escuchar. A veces es mejor darle la vuelta a toda esa gente que desprecia la palabra de Dios. La misma palabra lo dice, recoge tu bendición y vete de ese lugar. Si no te quieren escuchar, mira, es en vano que estés ahí tratando con la gente que es necia, terca de corazón. Esto, lo que estamos leyendo, es algo similar. Es algo similar. Se levanta Sennacherib, rey de Asiria, y va contra un pueblo que ni siquiera les estaba haciendo nada. Empezaron a burlar de ellos, empezaron a criticarlos, como vieron que tenían todo, pues les crece la envidia, como suele pasar, y se levantan a atacarlos. ¿Y qué es lo que hace Ezequías junto con todos
con toda la gente de sus cuadrillas, como dice aquí, con los funcionarios y los consejeros militares. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues ya vienen para acá, mejor vamos a cortarles el agua, ya estuvo. Ya, ¿por qué van a venir aquí los reyes de Asiria para encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplanes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército. La gente podrá burlarse y tener muchos argumentos para tratar de derribarte. Pero no son más que hombres, no son más que comentarios, no son más que habladas. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Continúa, versículo 9, cuando Sennacherib amenaza a Jerusalén. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba a la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio en Jerusalén? ¿Y a poco no ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Crees que tu Dios te va a devolver el trabajo que yo te estoy quitando? ¿Por qué confías tanto en Dios si no estás viendo la realidad de las cosas? ¿Por qué confías tanto en Dios si ve que tu familia se está cayendo a pedazos? ¿Por qué confías en Dios si no tienes ni siquiera para comer? ¿Por qué confías tanto en Dios? ¿En quién confías, como les dijo Sennacherib? ¿En qué confían ustedes? ¿En qué confías tú que te hace pensar que podrás sobrevivir a todas las amenazas, a todas las burlas o a todas las habladas que hacen contigo? ¿En quién confías? Eso es bien interesante, porque justo antes les dice Ezequías al pueblo: el rey de Asiria podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. O sea, esta amenaza llegó tarde. Esta intimidación llegó tarde al pueblo de Ezequías. Esta amenaza del rey Sennacherib de Asiria llegó tarde. Esto les llegó demasiado tarde porque Ezequías ya había hablado con el pueblo. Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías ha dicho, esto lo dijo el rey Sennacherib. Lo voy a volver a leer el versículo 10. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. Bueno, Sennacherib manda un mensajero, un mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. El mensaje decía así: esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes? ¿En qué confían ustedes? ¿Y qué les hace pensar que podrán sobrevivir a mi sitio en Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando, dijo el rey Sennacherib, y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta? Sigue diciendo el mensaje. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías que destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Pues sí, lo hizo, pero por orden del Señor. Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solo en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. Continúa diciendo el mensaje: de seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones liberar a sus pueblos de mi poder?
¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿O qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? Continúa diciendo el mensaje de Sennacherib. No dejen que Ezequías los engañe, no permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir, dice el mensaje. Ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Eso decía el mensaje de Sennacherib para Ezequías y para todo el pueblo. Era una petición de rendición antes de comenzar una batalla. Era como decirles, ¿saben qué? Miren, para que no les hagamos nada, ríndanse de una vez. Porque ni su Dios, he atacado a otras naciones, dice Sennacherib, he atacado a otras naciones y sus dioses no los pudieron rescatar. Ahora voy a atacarlos a ustedes y que les hace pensar que su Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, ¿qué les hace pensar? Dice que su Dios los va a librar de mi poder y del poder. Si con mis antepasados no pudieron, pues menos van a poder conmigo ahora. Entonces, ríndanse antes de que yo entre a la ciudad y termine con todos. Ok, versículo 16. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías. Los oficiales de Sennacherib, siguieron burlándose del Señor, Dios de Israel, y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Y volvemos a lo mismo. Empieza este capítulo número 32, diciendo el rey Ezequías, cuando se entera que venía Sennacherib, empieza diciendo el capítulo 32. Se entera de que viene Sennacherib y lo que hacen primero es cortar cortar la provisión de agua para que este hombre, Sennacherib, y su ejército no tuvieran manantiales. Dijeron los del ejército y los funcionarios, ¿por qué han de venir aquí a quitarnos el agua a un manantial? ¿Por qué vienen a disfrutar de nuestros manantiales y quieren acabar con nosotros? Ok, volvemos a lo mismo. A veces es necesario, muchas veces, que todas esas personas a las que tú les compartes el evangelio, y que te desprecian una y otra y otra y otra y otra vez, y que se burlan de ti, que se ríen de ti. Dice la Biblia, no te desprecian a ti, me desprecian a mí, lo vuelvo a repetir, o lo repito nuevamente. No nos desprecian a nosotros, desprecian al Señor. Esa gente que se levanta en contra del Señor con burlas, con amenazas, con injurias, con murmuraciones, con desprecios, incluso que te mienten en la cara, que te ofenden en tu propia cara de manera disimulada, pensando que no entendemos. ¿Sabes qué? Mira, mejor corta la provisión y diles a Dios, date la vuelta y retírate. Está pasando que el rey Sennacherib quiere intimidar al pueblo, quiere intimidarlo. Dice, los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Y sí pasa. Y sí pasa. Mucha gente lo ha vivido en carne propia. Muchos lo hemos vivido en carne propia. Compartes el Evangelio con todo amor, con toda entrega, con toda disposición, y aún así la gente no quiere escuchar nada de Dios. Es algo tremendo y es algo duro, pero así es lo que dice el Señor. Date la vuelta, sacude tus sandalias y vámonos a la casa que sigue. Bueno, versículo 17. Después de que los oficiales de Sennacherib seguían burlándose, el versículo 17 dice, el rey también envió cartas en las que menospreciaban al Señor Dios de Israel y escribió, el rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. El rey Sennacherib, no Ezequías. Así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Se pueden meter contra uno, y pueden hablar de uno, y pueden decir lo que quieran de uno, pero meterse así con Dios, aguas. Aguas, eso sí está tremendo.
abrió la boca a la ligera este hombre. Abrió la boca a la ligera. Que meterse con el Señor es firmar. Meterse de esa manera con el Señor, así que es como firmar la sentencia de muerte. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. O sea, híjole, qué tremendo es levantar la voz en contra de Dios, ¿eh? Qué tremendo para quien sea. Y no es por querer meter miedo, pero es real. Aquí está diciendo la palabra. No podemos tratar a Dios o no podemos hablarle a Dios. O no podemos levantarnos, nadie se puede levantar en contra de Dios como se estaba levantando este hombre y sus oficiales. Nadie puede comparar, no podemos comparar a Dios con cualquier imagen que esté en algún nicho, en algún altarcillo. No podemos comparar a Dios. No podemos reducir a Dios a una imagen hecha con manos de hombre. No se puede. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Señor, en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio, un solo ángel, que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Qué tremendo, ¿no? O sea, y es que, perdón, me da risa, pero es que qué absurdo es envanecernos con nuestra propia fuerza. Qué absurdo es envanecernos con lo que hay, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mentalidad. Qué absurdo es envanecernos. Si el que nos hizo está allá arriba y nos está viendo y dice, sí, te sientes más que cualquiera, sí, crees que eres mejor que cualquiera de los demás, pues ahí te va. Eso pasó con Sennacherib, pero no solamente después de que termina con todo su ejército, lo deja vivo, permite que regrese a su casa, este hombre va y se mete a un lugar de adoración a sus dioses y llegan sus hijos y le dicen, mira, no sirve para nada. Y terminan con él, con espada. Le dieron muerte a su propio padre. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. Y a partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Un solo ángel terminó con todo el ejército asirio. Un solo ángel. El Señor nada más yo me imagino el Señor allá arriba en el cielo diciéndole, a ver, ¿quién es el más débil de ustedes? No, bueno, nada más estoy alucinando, ¿no? Y de repente sale uno ahí de medio, pues yo, ve y acaba con ese ejército. Es el poder de Dios. Nada más estoy imaginando, ¿eh? No crean que es así, o sea, no. Hay que echar fuera la soberbia, la altivez y la vanagloria, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Altivez, soberbia y vanagloria. Eso no le hacen bien al hombre. No le hizo bien a Sennacherib, no nos hace bien a nosotros. ¿Qué nos hace bien? Buscar a Dios con todo el corazón, orar al Señor. Y Él va a mandar a alguien a rescatarnos de nuestros problemas. Lo vimos el día de ayer también. Él va a mandar a alguien. No lo vimos ayer, lo vimos el martes en la predicación. El Señor siempre va a tener a alguien que pelee por nosotros. Dios mismo va a pelear la batalla por nosotros. Dios mismo va a pelear las batallas. Entonces, no te preocupes, ora a Dios, clama a Dios, dobla tus rodillas, inclina tu cabeza y ora a Dios, búscalo en la palabra, búscalo. Ok, enfermedad y recuperación de Ezequías. Ya estamos terminando. Oh, sí.
Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Sennacherib era un dios. Sennacherib era un rey orgulloso. Sennacherib era una persona que pensaba que con el ejército que llevaba podía derrotar al pueblo del Señor. Se llenó de orgullo, soberbia y vanagloria. Y eso no está padre delante de los ojos de Dios. Ok, bueno. Ezequías que había restaurado el templo, que había vuelto en orden, que había puesto en orden, que había dedicado al templo nuevamente al Señor, que había puesto en orden a los levitas, que había puesto en orden la alabanza, que había puesto en orden las celebraciones, ese Ezequías se enferma gravemente. Oró al Señor y el Señor lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Ezequías se volvió orgulloso. Ese mismo rey que te acabo de nombrar se vuelve orgulloso. Y otra vez, el orgullo no le agrada a Dios, porque el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para sus ganados y corrales, para sus rebaños de ovejas y de cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gijón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Qué tremendo. Y no es que Dios sea malo, porque no es malo, pero siempre va a estar, a ver, tú dices que me amas, tú dices que me quieres, tú dices que me obedeces. A ver, vamos a ver si es cierto. Pasó con Abraham, pasó con Isaac, pasó con Jacob, pasó con Moisés, pasó con Josué, pasó con muchos hombres y va a seguir pasando. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Lo amas realmente? ¿Lo sigues realmente? Porque una cosa es decir, como lo decía yo al principio, una cosa es decir, amo a Dios. Es bien fácil que la gente diga, amo a Dios. Pero una cosa muy diferente es obedecer a Dios. Esa frase que el Señor me dio a mí me gusta mucho. Si así como decimos que amamos a Dios, lo obedeciéramos, nuestra vida sería diferente. Porque sí, podemos llenarnos la boca de decir amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, Señor te amo, Señor esto, Señor lo otro. Pero de esa misma manera que nos llenamos la boca diciendo te amo, Señor, de esa manera, incluso más, tenemos que obedecerlo. Y entonces el Señor nos va a probar. Va a decir, a ver, ok, como Abraham, vamos, un ejemplo cercano, lejano, porque eso es desde antes del Éxodo. Un ejemplo cercano, lejano. Si el Señor te pidiera algo, como se lo pidió a Abraham, ¿se lo entregarías? Por fe podemos decir que sí, pero de manera natural, ahí está lo complicado. Entonces con Dios es todo. Con Dios las cosas no son a medias, como siempre lo he dicho. Con Dios es todo, si le vas a entrar, éntrale con todo, Con Dios agárrate, porque es una aventura, de verdad es una aventura tremenda y hermosa, agarrarnos de la mano de Dios y ver a dónde nos va a llevar. De verdad, es algo muy hermoso, es una aventura hermosa. Meterte en la Biblia, meterte con Dios es una aventura hermosa. ¿Que tiene altas y bajas? Sí, pero son más las altas cuando estamos con Dios. Y Ezequías lo supo.
Ezequías lo entendió, porque sí, estuvo en lo más alto, pero también estuvo bajo amenaza de muerte. Ezequías se volvió rebelde, se volvió altivo, se volvió soberbio. Sí, como todos nosotros nos ha pasado, pero aún así el Señor lo amó y el Señor lo puso a prueba, como nos va a poner a nosotros en algún momento de nuestra vida. Terminamos con estos últimos 2 versículos, que es el resumen del reinado de Ezequías, y dice: los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, que está incluido en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Es decir, en Primera y Segunda de Reyes, ahí vas a encontrar la vida de Ezequías. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Y el día de mañana vamos a ver qué onda con este Manasés, porque ahorita ya no nos da tiempo. Si te vas a meter con Dios, métete con todo, como lo hizo Ezequías. Si nos vamos a meter con Dios, vamos a meternos con todo, y a ser obedientes, y a quitar la altivez de nuestro corazón, la soberbia, porque todavía por ahí puede haber soberbia y altivez en nuestro corazón. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta parte de la palabra que leímos, Señor. Gracias, Señor, porque nos hiciste entender unas cosillas que todavía nos duelen en el corazón y nos duelen dejar, Señor. Algunas cosillas, Padre. Altivez, soberbia, todo, Señor. Y tenemos que celebrar, Señor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Cordero Pascual. Señor, gracias. Gracias porque tenemos que purificarnos todos los días antes de entrar en tu presencia, Señor. Gracias porque entendimos eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos que ser organizados, Señor, en nuestra vida para poder presentarnos delante de ti. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Y hoy, Señor, esta mañana limpiamos nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona nuestras malas actitudes. Perdona nuestra soberbia. Perdónanos si en algún momento nos hemos burlado del mensajero, Señor, que ha traído la palabra hasta nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona si ofendimos a nuestro prójimo, Señor, si ofendimos en nuestra casa, si con nuestros actos, Señor, lastimamos a alguien, perdónanos. Yo te pido en el nombre de Cristo que hoy no nos dejes obrar de tal manera, Señor, que podamos quedar avergonzados delante de la gente, Señor, que nos conoce y que sabe que te seguimos. Perdónanos, Padre. Queremos ser un testimonio vivo de que tú habitas en nuestro corazón. Señor, hoy nos ponemos a cuentas, Padre, y comenzamos este día contigo, Señor. Lo comenzamos, Señor, y te entregamos, Padre, lo que somos. Te entregamos quiénes somos y lo que somos, Padre. Te entregamos, Señor. Sabemos, Padre, porque lo leímos, Señor, que tú proveerás al que está necesitado y aún le darás más, Señor. Cuando el necesitado, Padre, se entregue de todo corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú no tienes, Señor, tú no te quedas con nada, Señor. Todo lo devuelves y lo devuelves multiplicado, Padre, como lo vimos aquí con las ofrendas que llevaban al templo todos los habitantes del pueblo de Israel, Señor. Y aún así les multiplicabas más, Señor. Padre, hoy entendimos muchas cosas. Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, que ya se van a trabajar, Señor. Bendice a sus hijos, a sus generaciones, Padre, que nunca les falte el alimento, la harina, el aceite, Señor, en sus casas, papito lindo. Bendice su salida y su entrada, Señor. Haz los hombres y mujeres sabios y entendidos en ti, Padre. Con el mismo gusto que se van a trabajar, con ese mismo gusto que regresen a sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que los bendigas. Bendice a mis hijas y a mis hijos, Padre. Bendice a mi esposa, bendice mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos a todos de tal manera, Señor, Padre, que podamos alegrarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana para ver qué onda con la vida de Manasés. Sean felices, que Dios les bendiga. Bye.